Días para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, es un privilegio, una responsabilidad poder compartir el mensaje del Señor esta mañana, como todas, porque como cantamos, venimos a buscarle a Él, venimos a adorarle a Él. Y bueno, Dios eligió salvar a través de la locura de la predicación. Es el medio que Él ha elegido. Y bueno, y también pregunta, ¿no? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros no somos suficientes por nosotros mismos. Nuestra competencia en sí proviene de Dios. Entonces, vamos a orar una vez más y a reconocer esto y a pedirle que sea Él hablando a nuestros corazones. Señor y Padre, te damos gracias por la presencia tuya en nosotros, en este lugar, en nuestros corazones. Y ahora, Padre, pedimos que tu palabra sea abierta, expuesta a través de tu Espíritu, Señor, y que sea recibida en ti y en tu presencia la gloria debida a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, recordarán que el domingo pasado se estuvo hablando de la llenura del Espíritu y también algunos recordarán que estamos viendo el libro de Gálatas, desde el capítulo 5 que estamos viéndolo, y los invito a abrir allí entonces el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, del 16 al 26. Es un pasaje muy precioso, muy citado, y está bien porque las cosas que se exponen aquí están muy claras, y bueno, en toda la teología, en lo que es el fruto del Espíritu, en lo que son las obras de la carne, bueno, está puesto muy claro de esta manera y está bien que este pasaje sea así citado. Entonces, vamos a leer un poquito antes del versículo 10. Dice: yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas
tentado. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra. Y comenzamos pensando en eso, en esto que comienza el versículo 16, andad en el Espíritu. Y lo primero, condición fundamental, suficiente, necesaria, imprescindible para andar en el Espíritu, quizás no es suficiente, pero sí imprescindible, es tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo uno sabe, cómo sé yo que tengo al Espíritu Santo? Dice que Efesios, que habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Romanos 10, del 8 al 11, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, para saber que tengo el Espíritu Santo, debo de creer con el corazón en la muerte y resurrección de Jesucristo a mi favor. No es un aceptar solamente, meramente en forma mental, sino, como dice Romanos, creer en tu corazón, de tu corazón. Es ese salto de fe del corazón que dice, bueno, yo realmente descanso, yo realmente confío, yo realmente me apoyo mi eternidad, apoyo toda mi confianza en que Jesús, en que este Jesús y sus promesas me van a salvar, en que Él me va a tomar, me va a recibir en la vida eterna. Cuando ya cruce el río de la muerte, cuando ya pase para el otro lado, Él me va a estar esperando y Él me tomará en sus brazos, como cantamos, ¿no? Y me da salvación. Y la importancia es de ser un convertido de corazón y no solamente un convencido de forma mental. Porque podemos estar persuadidos, convencidos, pero no con un corazón arrepentido, no con una fe que habita y nace del corazón. Y eso es lo que nos salva y eso es lo que hace que el Espíritu Santo esté viviendo en nosotros y que nos hace posible de andar en el Espíritu, como dice versículo 16, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la expresión andar en el Espíritu? Dice aquí en el griego, significa ese de andar, cuando dice andar es seguir un curso de vida determinado, vivir la vida. Y se habla de un moverse a pie, no significa un viaje en otro medio de transporte, es una andanza a pie, ¿no? Eso es el griego, es peripateite, esa es la palabra en el idioma griego, y eso es lo que significa. Entonces se plantea la metáfora de que tu vida como un caminar, ¿no? Entonces vos estás parado en medio de la llanura y tenés que elegir para dónde vas a ir. ¿Vas para acá, para allá? ¿Qué guía seguís? ¿Qué camino tomás? Y de eso se trata, de que el Espíritu Santo sea aquel que dirija y guíe tu vida y mi vida. Es un apelativo, es decir, se pone la pelota del lado nuestro, ¿no? Ustedes ahora que tienen el Espíritu, anden en el Espíritu. Es decir, se apela a nuestra voluntad. Del lado de Dios ya está todo hecho. Ya toda la posibilidad la tenemos para andar en el Espíritu. Porque, como veíamos anteriormente, en el capítulo 5, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Es decir, Cristo nos hizo libres y nos hizo libres para esto. Es algo posible para nosotros, para los hijos de Dios, lo que tenemos, lo que hemos recibido al Espíritu Santo. Y de esta manera, dice el versículo 16, no darán satisfacción a los deseos de la carne. Acá la versión de las Américas que leí al principio dice, no cumpliréis el deseo de la carne.
Y de forma literal traducido sería, digo más, en el espíritu andad y deseo de carne en ningún modo vais a satisfacer. ¿Qué nos está diciendo esto? Que para no satisfacer el deseo de tu carne, ahora vamos a explicar más qué significa esto de la carne, pero la única manera, la única posibilidad no está en ti, no está en tu propia fuerza, sino está en andar en el Espíritu. Esa es la provisión de Dios y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué son los deseos de la carne? Se trata de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, caída, que recibimos por herencia desde la caída de Adán y Eva. Todos somos pecadores y tenemos esa tendencia natural al pecado. El origen se remonta a la caída de Adán y Eva. Desde allí en adelante, todos por herencia somos pecadores. El resultado evidente es la muerte, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Y también Santiago 1:15 dice que entonces la concupiscencia, que significa deseos desordenados de la carne justamente, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago 1:15. Entonces te pregunto, hermano, ¿estás convencido de esto? De que los deseos de tu carne, por más que son atractivos, por algo son deseos, ¿no? ¿Son malos y que el resultado es la muerte? Porque muchas veces podés tener como una voz diciendo que no, pero justamente eso es lo que necesitas, eso es lo que te hace feliz, te va a hacer feliz. Dios es malo porque te está quitando esto, y esto es lo que necesitas para completarte, para ser feliz. Ojo porque ahí podés sentir el siseo de la serpiente antigua, porque de esa manera engañó a Eva, y de esa manera todos pecamos. Cuidado con eso. Lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios dice es verdad, y Él es fiel, y es amoroso. Y si algo te dice, aunque no lo sientas, aunque sientas que, bueno, Él tendrá razón. Si no, pregúntale a Eva, ¿no? Pero no todo, tenemos que aclarar esto, no todo lo que yo deseo es malo. Son los deseos desordenados de la carne. ¿Qué significa eso? Aquello que está fuera de tiempo o en exceso, por decir algo. El sexo no es malo en sí mismo. El sexo fue creado por Dios para disfrutar dentro del ámbito del matrimonio. No es algo malo en sí mismo, pero fuera de ese ámbito, fuera de ese tiempo, de ese lugar o con otra persona, ahí sí. Después también, en cuanto a lo que es el dinero no es malo en sí mismo, pero el amor al dinero sí es la raíz de todos los males. Y así podríamos seguir con diferentes cosas. Hay buenos deseos que tenemos que disfrutar, porque dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos con acción de gracias. No se trata tampoco de hacernos como el ascetismo, aquello que decían, no, todo lo que deseo es malo y me quiero separar de todo lo que quiero y entonces me vuelvo como una especie de robot. Dios no nos llama a eso, no es eso tampoco, no es eso. Son los deseos desordenados de la carne. Ahora, no es suficiente con aplicarle el freno de mano a los que manejamos, ¿no? Por lo menos en muchos autos está así, el freno de mano. Hay otros que lo tienen por otro lado, pero el freno de mano para que el auto no se mueva. Si vos sos el auto y las tendencias pecaminosas te llevan, ¿no? Bueno, no alcanza con el freno de mano, porque el freno de mano es tus propias fuerzas, frenándote, sofrenándote, como el caballo ahí que lo tenés que refrenar. No alcanza con eso. La manera y la forma, el antídoto perfecto, la provisión de Dios es andar en el Espíritu. Es como un veneno que corre por nuestras venas. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios. Entonces es así, como la carne es como ese veneno que corre por tus venas y el Espíritu Santo es la provisión de Dios para vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Y después, versículo 17 habla de los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Se nos plantea que una cosa está en contra de la otra. Se nos plantea también que el Espíritu Santo que vive en nosotros tiene deseos, como también los tiene nuestra propia carne, naturaleza humana, pecaminosa, caída, que sabemos que los tiene. Y dice que la voluntad de uno está, o sea, lo que quiere la carne y lo que quiere el Espíritu está contrapuesto, se oponen entre sí. Y vos y yo estamos ahí en el medio, como que tenemos esas dos voces, esos dos deseos. ¿Y qué hacemos? ¿Para qué lado vamos? Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Los deseos de la carne están en contra del Espíritu. Y Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. El Espíritu Santo sí tiene deseos, hay cosas que quiere el Espíritu Santo que son santas, que son buenas, ¿no? Que son agradables y perfectas, y que son las que tenés y tengo que prestarle atención. No hay punto de conciliación entre una y otra. Hay veces que de repente queremos buscarle la vuelta y hay algo que nos gusta y sabemos que no está tan bien y le buscamos la vuelta y nos autojustificamos. Y el Espíritu Santo sabe todo porque es una persona, no es una influencia, no es algo, no es una fuerza, es una persona y todopoderosa y que todo lo sabe. No hay forma de engañarle. Después, en Gálatas capítulo 6 va a decir, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No podemos engañar a Dios, que está dentro de nosotros y que pesa nuestros corazones. Entonces, sinceramente y sencillamente tenemos que reconocer, no hay punto de encuentro, es o una cosa o la otra. En esto es o blanco o negro, no hay conciliación. Si andamos según la carne, bueno, los que andan según la carne, dice Romanos, no pueden agradar a Dios. Y dice, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que vos y yo estamos en el medio ahí y que no podés hacer lo que te dé la gana. No podés hacerlo. ¿Sos un hijo de Dios? No podés. ¿Por qué? Y porque si andás según la carne, según tu propio deseo malo, el Espíritu Santo va a estar allí, llamándote la atención. Y por otro lado, si andás en el Espíritu, bueno, vas a tener el combate con la carne. Eso es así. Y las ventajas de guiarse por el Espíritu, de dejarse guiar por el Espíritu. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en el libro de Gálatas ha venido hablando de todo lo que es el tema de la ley, de cómo los judaizantes decían, bueno, aquellos creyentes de Galacia que habían creído en Cristo y bueno, y ahora no, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que hacer esto, guardar las fiestas, etcétera, para ser salvos, para agradar a Dios. Y Pablo dice, no, Pablo dejó establecido, eso no es así. Porque recibimos el Espíritu Santo por gracia y por la promesa de Dios. No agregamos absolutamente nada, nosotros no pudimos ni podemos agregarle nada a lo que Dios, a la gracia, al regalo inmerecido que Dios quiso darnos en Cristo. Y bueno, dentro de ese panorama lo más conveniente que tenemos para nosotros, lo que más nos conviene, es dejarnos guiar por el Espíritu. Esto es, el Espíritu está activo. Si sos un hijo de Dios, el Espíritu está allí, está presente. Quizás vos lo contristaste y lo apagaste al desobedecerlo, al querer, al elegir más lo que tu carne quiere. Pero el Espíritu Santo está allí y está activo.
Y dice que ya no estamos debajo de la ley. Ya no estáis bajo la ley y su pesada servidumbre. ¿Por qué? Porque la ley fue puesta para el rebelde y para el pecador. Y como vamos a ver ahora, el que es guiado por el Espíritu, ya está, cumple la ley de por sí. No estamos bajo la ley, bajo su condenación, bajo esa pesada carga y servidumbre que venía tratando el libro de Gálatas. Ahora sí, las obras de la carne. Versículo 19. Dice de las obras, ¿no? Es decir, que no es en contraposición con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno solo, las obras de la carne son muchas. No es necesario hacer todas, o sea, con que haya un aspecto de estos, ya se ve que estamos andando según la carne. Y dice que las obras de la carne son evidentes, evidentes. Son hechos que realizan o realizamos aquellos que obedecen a sus propios malos deseos. Santiago 4.1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y dice que son manifiestas, es decir, que se ven, están reveladas. Y a veces son un espectáculo bastante triste que podemos dar, lamentablemente. Y creo que si nos ponemos la mano en el corazón, todos los que somos hijos de Dios, tenemos que reconocer que alguna vez anduvimos en alguna cosa de estas. La primera que dice es adulterio. Bueno, adulterio significa tener relaciones sexuales con alguien que no es nuestra esposa. Podemos dividir estas obras de la carne. La primera es un área de moralidad sexual, donde está adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y en cuanto a lo que es la fornicación, bueno, la palabra de fornicación es porneia en el griego, ¿no? De donde viene la palabra pornografía. Y es cualquier actividad sexual ilícita, cualquiera. Adulterio, fornicación, homosexualidad, bestialidad, prostitución, todo lo que está dentro de esta palabra porneia y es una obra de la carne. También está inmundicia o impureza. Es un significado más general de impureza moral. Es lo contrario a ser limpio y se usaba para referirse a una llaga podrida, por ejemplo. Y también una persona ceremonialmente impura, que no podía participar de la adoración a Dios. Después sigue lascivia, aselgia en el griego, y eso es mostrar abiertamente, sin vergüenza, los pecados sin ningún tipo de restricción sexual, desvergonzado, así, eso es aselgia. Después pasa a otra área que es la área en cuanto a lo que es la religión, y dice la idolatría, versículo 20 allí, idolatría. Y esa palabra es casi igual, es idolatría, y tiene que ver con alabar a las criaturas antes que el Creador, o formarse un ídolo, cualquier cosa que sea, que ponerla arriba en nuestro corazón, en nuestra adoración, arriba del Dios viviente. Y también, por ejemplo, en Colosenses 3.5, Pablo menciona que la avaricia es idolatría, porque el avaro pone el dinero por encima de Dios. Después dice hechicerías, y eso en el griego es farmakeia, que es como farmacia. Y uno dice, bueno, entonces ir a la farmacia está mal. No es eso, es que en aquel entonces, en cuanto a lo que era el culto, la adoración pagana, incluía el tomar drogas para entrar en un trance. Y de eso era a lo que se refiere, no andar en esas cosas, no tomar esas drogas para ser poseído, ni nada de eso, que era tan común en aquel entonces. Por ejemplo, en Éxodo 7:22, esta palabra se describe para mencionar a los hechiceros de la corte de Faraón. ¿Se acuerdan que resistían a Moisés y trataban de imitar lo que Moisés hacía? Bueno, ahí está, ¿no? Después viene el área de mi relación con los demás. Y comienza diciendo enemistades, ¿no?
enemistad y hostilidad. Bueno, no hay mucho para agregar. Puede ser por diferentes motivos, enemistades, diferencias entre político, racial, religioso, enemistad. Me formo enemigos a través del odio. Pleito, el resultado del odio en sí, termina siendo un pleito, algo opuesto a la paz, y que muy posiblemente los gálatas estaban viviendo, pleitos entre ellos. Celos también. El celo de por sí puede ser bueno, el celo de Dios, o puede ser malo, como en este caso. Celo pecaminoso, celo egoísta, a ese celo se refiere. Iras, cuando una persona se enoja tanto que, bueno, se quema todo, ¿no? Es como que hierve, ¿no? Es la idea, hervir. Contiendas. Esta palabra tiene que ver con ambiciones egoístas que traen rivalidades. Cuando se piensa más en el yo que en el otro. Y el yo que pisa cabezas igual con tal de conseguir avanzar. Esas contiendas. Luego, disensiones, que pueden ser divisiones o disensiones. Y bueno, los falsos maestros causaban divisiones a través de falsas doctrinas. Y tenemos que tener cuidado con esto, con las divisiones en la iglesia. Mucho cuidado con las divisiones, porque eso no viene de Dios, sino que viene de la carne. Después viene herejías o partidismos, y es algo bastante relacionado a lo anterior. Se enseñaban herejías para tomar partes, porque el cuerpo de Cristo, ¿acaso está dividido Cristo? Preguntaba Pablo ahí en Corinto. Y no, claramente no. Pero los partidismos empiezan como obra de la carne, introduciendo cosas para arrastrar gente, que gente me siga a mí, y generar divisiones y generar partidos, cosas de la carne. Envidias. Y ese deseo negativo de ambición a poseer lo que tiene la otra persona, lo que tiene mi hermano. Luego la palabra homicidio, bueno, en algunos manuscritos no está, por ejemplo, la RBA omite homicidios, ¿no? Pero igual, en realidad, no cambia para nada lo que es la idea, ¿no? Después, descontrol. Descontrol más que nada por el tema del alcohol. Dice borracheras, y bueno, borracheras es tomar bebidas alcohólicas más allá de la cuenta, ¿no? Como decimos, no es el vino de por sí no es malo, pero en demasiada medida lo es, ¿no? Las borracheras, obras de la carne. Y después dice orgías, y esto tiene que ver algo que caracterizaba a los cultos paganos de aquel entonces. La palabra significa marcha festiva, orgía, embriaguez, glotonería. La palabra komos en el griego, ¿no? Y originalmente en aquel entonces decían que era una procesión en honor al dios falso Baco, al dios del vino de ellos. Y también podía ser a los vencedores de los Juegos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Y entonces ahí se hacían ese tipo de celebraciones que, bueno, fácilmente generaba todo lo demás, cosas de la carne. Y dice cosas semejantes a estas, es decir, la lista no está completa, pero que nos da una idea de lo que se trata, ¿no? Y que en realidad si nos ponemos a mirar nuestra propia vida, todos sabemos de qué son, ¿no? De repente a uno le da más por un lado y a otro le da más por el otro, pero es algo que combate en nuestros miembros. Ahora, los resultados de esto y una amonestación fuerte para los creyentes. Se habla allí, al final del versículo 21, dice, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y esto no es algo
solo de aquí de Gálatas, porque, por ejemplo, en Colosenses 3:6 dice, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Efesios 5:5 dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 1 Corintios 6:9 dice, o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y ahí la lista sigue, ¿no? Pero dice que no heredarán el reino de Dios. Dios es soberano y tiene su herencia y sus promesas, y como soberano, Él da su herencia a los que Él quiere. Ahora, está hablando de una forma de vida, una práctica, los que practican tales cosas. No está hablando de una infracción momentánea, sino una práctica de vida. Y bueno, en primer lugar, si alguno se dice hermano, se dice que es creyente, y su práctica no cambió absolutamente nada, la vida no cambió, antes vivía de las obras de la carne y luego también, bueno, realmente no sabemos, Dios sabe, ¿no? Dios va a jugar, pero si tú estás en una situación similar, bueno, habría que revisar si realmente tuviste un encuentro con Cristo, si realmente el Espíritu Santo está allí en tu corazón, porque no heredarán el reino de Dios los que viven de esa manera. No está hablando de una forma de ganar la salvación o de perder la salvación, porque ya lo dijo el libro de Gálatas antes. La salvación es algo regalado por Dios, y pone el ejemplo de Abraham. O sea, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando nosotros creímos de corazón, nos fue contado por justicia. Creímos en la obra redentora de Jesucristo. No le agregamos nada, no ganamos nosotros la salvación. La salvación es un regalo dado por Dios para todo aquel que quiera tomarla. Tú la puedes tomar hoy si no la tienes. Y eso es la oración nuestra, ¿no? Qué gozo que tenemos nosotros de compartir lo que nos ha llegado. Porque eso de gracia recibiste, así da de gracia, ¿no? Y eso estaría buenísimo que alguien hoy pudiera recibir la salvación en Cristo, que gratuitamente y de todo corazón Dios el Padre nos quiere dar y nos ha dado y sigue dando, ofreciendo. Luego dice el fruto del Espíritu, versículos 22 y 23. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, dice la versión de las Américas, mansedumbre, dominio propio. Dice que, al contrario de lo anterior, es un singular, es el fruto, uno solo. Y el ejemplo, para entenderlo, puede ser como los rayos de la bicicleta. Los rayos de la bicicleta, todos hemos visto una bicicleta alguna vez, tiene muchos rayos. ¿Cuál de los rayos empieza a moverse primero? Todos los rayos a la vez se mueven. Así se mueve la rueda, así se mueve la bicicleta. Los rayos se mueven. Bueno, otra idea puede ser las uvas de un racimo. Un racimo de uvas, tenemos allí muchas uvas. Bueno, cada uva es parte del fruto. Son aspectos del único fruto del Espíritu. Es lo que el Espíritu produce. Y como fruto es un resultado, eso es un fruto, de la actuación e influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, no es algo que yo puedo forzarme a hacer, a estar con el gozo del Espíritu, a estar con el amor del Espíritu. No es algo que yo pueda producir por mi propia voluntad o esfuerzo personal. Eso es lo que significa que es un fruto. Por eso es obedecer al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se encarga de producir esto en mi corazón y en tu vida. Y entonces yo me preguntaba, ¿no? Porque un fruto, todos hemos visto, bueno, capaz que no todos, pero algunos plantamos cosas en la tierra y eso, y si uno planta una semilla, no se puede quedar mirando ahí a ver, a ver dónde está.
¿no? La manzana, no, tenés que esperar, ¿no? Ya está, plantaste la semillita, para que produzca el fruto va a demorar bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo hace, ¿no?, que vos y yo no producimos esos frutos? No se ven esos frutos, no vemos esos frutos. ¿No será que hay algo que lo está frenando? ¿Perdió Dios su poder? ¿El Señor es diferente al día de hoy? ¿El Señor es diferente al del tiempo de Elías, al del tiempo de Daniel, al del tiempo de Pablo, al del tiempo de Pedro? Al del tiempo de Juan. ¿Se acuerdan de Juan? El apóstol Juan, hijo del trueno. Señor, ¿te parece que pidamos que venga fuego del cielo y los consuma todos estos que... No, pero no saben de qué espíritu son ustedes, ¿no? Así eran los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Pero después, con el Espíritu Santo, el apóstol del amor, el apóstol que escribe Dios es amor, y el apóstol que dice el que no ama no conoce a Dios. Qué cambio tan impresionante, ¿no? Y en cuanto a lo que es el fruto del Espíritu, los aspectos del fruto del Espíritu, también podemos ver tres divisiones. La primera es en la relación con Dios, y comienza por el amor, que es ágape. Esa palabra es ágape. Y bueno, no es raro que comience por el amor, porque Dios es amor, y de Dios sale y nace todo esto. Ese amor no egoísta que mostró Jesús en su vida, que Él vino a morir y a pagar por la humanidad, por aquellos transgresores, por aquellos que eran sus enemigos, por nosotros, por ti y por mí. Y el creyente, lleno del Espíritu, en su andar, manifiesta ese amor, ese mismo amor que mostró Jesús. También está el gozo. No es una alegría momentánea que depende de las circunstancias externas, sino es un gozo que nace del corazón, el corazón que siente, que disfruta de una correcta relación con Dios. De estar en plena comunión con Dios, ahí nace el gozo del Espíritu. La paz también, la paz de la misma manera, es algo interno, un estado de tranquilidad interior, sabiendo que tenemos paz para con Dios y que nada puede, de las circunstancias alrededor, puede modificar esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Y entonces esa paz es afirmada por el Espíritu Santo cuando el cristiano camina en el Espíritu. Luego está la otra división en la relación con el prójimo, y habla de paciencia. Y esta paciencia es una tolerancia a un sufrimiento provocado por otros. Eso es la paciencia, y es una virtud necesaria para nuestro trato con los creyentes, con la obra que tenemos por delante para hacer. Benignidad significa tener, no es una forma de mostrarse débil, no es tener falta de carácter ni falta de convicción, sino es ser amable, ser benevolente, ser de buen genio, un genio apacible. Eso es benignidad, ¿sí? Y bondad, lo que sigue, es hacer el bien. Como dice también Pablo, dice, según tengamos ocasión, hagamos bien a todos, especialmente a lo de la familia de la fe. Bondad, hacer el bien. En cuanto a la relación consigo mismo, la otra división que viene, en la versión 60 dice fe, pero la palabra allí es pistis, y es lo mismo para fe y fidelidad. Y tiene más que ver con fidelidad, como dice la versión de las Américas. Fidelidad. Aunque obviamente la fe es importante, a través de la fe tenemos la salvación, pero en este caso es fidelidad. Es aquel que se puede confiar en él.
Una persona fiel es alguien que vos podés descansarte en que, bueno, realmente si le pedís algo, obviamente no es Dios, por lo tanto va a tener sus fallas, pero Él es fiel. Él va a hacer lo que esté en su alcance, humanamente posible, para cumplir, ¿no? Si se compromete a algo, estate tranquilo que lo cumple. No es, le pedís algo y, bueno, 2 minutos antes llega un mensaje, ya llega el mensaje, ya te agarrás la cabeza, ya está, ¿no? Fiel, ¿no? Fiel, parte del fruto del Espíritu. Mansedumbre. Esta palabra mansedumbre es lo que se usaba cuando un animal salvaje era domado. Por ejemplo, el caballo salvaje. Cuando es domado, bueno, pasa a ser un caballo manso. No es que no tenga el poder para desbocarse y para, bueno, causar heridas y muerte, un caballo, pero sí un caballo manso, domado, puede ser utilizado por su jinete. Y nosotros como creyentes somos sumisos, debemos serlo, a la voluntad de Dios. Debemos ser como ese caballo domado, ¿no? Que ese ímpetu así, carnal, bueno, pueda ser amansado por la mano de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Y después, la templanza, el dominio propio, el control personal de los deseos de la carne. Todo esto forma el fruto del Espíritu. La ventaja de esto es que contra tales cosas no hay ley. Y eso es evidente porque Romanos 13:10 dice, en el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, que es el primero de los aspectos del fruto del Espíritu. Entonces, contra tales cosas no hay ley y además es un camino, es el camino para nosotros, los creyentes, y totalmente contrastado con el camino de los judaizantes y que estaban diciendo, bueno, ustedes tienen que esforzarse a esto, tienen que ganar acá, tienen que... Bueno, este es el verdadero y único camino y la gran ventaja que tenemos. Versículo 24 dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne está crucificada. Y uno dice, ¿cómo? Recién me entero. No, es verdad, la carne está crucificada. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y bueno, de ahí está el realmente ponerse a pensar, ¿no? Como hablábamos antes, ¿acaso soy yo un convencido y no un convertido de corazón? Por lo tanto, el Espíritu Santo no está en mí. No es para avergonzarse, pero sí es para tomar en cuenta que este es el tiempo aceptable. 2 Corintios 6:2 dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El Señor Jesús no quiere que te mueras, no quiere la muerte del impío, no quiere castigarte, no quiere que termines yendo al infierno y pagar por tus pecados, por más que eso sería lo justo. El juicio que todos nosotros, que pesa sobre nosotros, el juicio justo que pesa sobre nosotros por haber pecado, bueno, es ese, lo que nos merecemos, la paga del pecado, es la muerte. Pero Dios no quiere eso, porque Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Podés venir a Cristo y ser salvo. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. Toma la salvación y ahí recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo y podrás entonces ser de Él y caminar con Él y ser guiado por Él. Pero también creo que ya a los que ya somos hijos de Dios,
tenemos el riesgo de empantanarnos con esto de, bueno, pero entonces soy de Cristo, pero mi carne está muy viva, y entonces ahí entramos a empantanarnos, en cuestionar, en ese cuestionamiento, ¿no? Tenemos que tener cuidado con lo que es el cinismo, que es una forma de incredulidad. Cinismo es lo contrario a la fe de un niño. Cuando uno es niño, cree. No se empieza a cuestionar grandes cosas, cree. Y Mateo 18:3 dice, Jesús decía, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo estableció el Señor, la manera de recibir a Cristo y de entrar en el reino de los cielos es creer con la sencillez de un niño. Y Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es aquello que te lleva a apartarte del Dios vivo. Y el cinismo es aquello que es muy engañoso porque uno piensa que ve más allá, piensa que ve más que los demás, que tiene astucia, que tiene perspicacia. Y esa perspicacia te juega en contra porque terminás dudando. Y lo que Dios estableció es el justo vivirá no por la astucia, no por la sabiduría humana, no por su propia perspicacia, sino que vivirá por la fe, por la fe. De manera que, como dice 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios va a ser más sabio y más perspicaz y más astuto que todos los sabios. Entonces, si hay algo que no entendés, confía en el carácter y la bondad y la fidelidad de Dios, ¿no? Pero no entres en la incredulidad porque eso te lleva tristemente a apartarte del Dios vivo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Tomar aliento, hermano. Tu carne y mi carne está crucificada. Tomemos aliento. Ya no somos esclavos. No somos esclavos como antes. Está crucificada, pero está viva. Porque si no, eso contradeciría todo lo que venía hablando. O el apelativo, andar. Si uno no tuviera la posibilidad de andar según las obras de la carne, entonces, ¿para qué pedir que anden en la carne? ¿No? Si solo puedo andar en el espíritu, ¿por qué pedir que no anden en la carne y sí en el espíritu? Está vivo, sí, pero está derrotado, como Satanás. Está derrotado. La cruz era un instrumento de tortura, condena y muerte. Quizás está demasiado alimentada tu carne, o la carne en tu vida. ¿Por qué? Por desconfiar de Dios, por desconfiar de que Dios de verdad tiene razón, de que Él tiene lo mejor, aunque quizás no lo sientas, aunque quizás no lo veas, pero no es por vista, es por fe. El apóstol Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él era así con su propia carne. No era que no tuviera pasiones. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, dice la Escritura también. Pero él oró y por 3 años no llovió. Pero era un hombre como nosotros. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, gloria a Dios, hay libertad. No somos esclavos, hay libertad. Y tu carne está crucificada, Y eso es una buena noticia porque podés tener y puedo tener victoria, hermano, victoria. Y esa es la provisión de Dios que todos necesitamos. Las pasiones fueron crucificadas y los deseos fueron crucificados. Es decir, que vos y yo podemos andar en el Espíritu. Podemos y debemos andar en el Espíritu y disfrutar de andar en el Espíritu. Dice el versículo 25,
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y como vivíamos antes, ya sabíamos lo que era la carne, ya vivíamos como antes en esas cosas. No es ninguna novedad, ¿no? Ya sabíamos lo que eran las envidias, ya sabíamos todo eso. Así vivíamos. Pero llegó el mensaje de salvación, llegó el mensaje, mira, Dios te ama, te vas al infierno, no quiere que te condenes, arrepiente, recíbele. Lo recibimos, vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo nuevo en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos comunica, nos trajo, nos da la vida. ¿Qué es lo mejor? ¿Lo viejo o lo nuevo? ¿O estamos como Israel en el desierto? ¡Ay, las ollas de carne de Egipto! ¿Quién me diera a comer esas ollas de carne? Se olvidaban de que eran esclavos, que los latigaban. Los egipcios le hacían cualquier cosa. Era el horno de fuego de Egipto. Así estaban ellos, en un horno de fuego. Pero ellos anhelaban el horno de fuego, porque eran corazón duro, rebelde. No querían entrar en la tierra prometida. Estoy como Israel en el desierto. ¿Estás como Israel en el desierto? Bueno, te animo a caminar, dar paso de fe a la tierra prometida. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Siendo hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en ti, hermano, y mora en mí. Los deseos pasados nos llevaban a la muerte, Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Estás convencido? ¿Crees esto, hermano? ¿Que el fin de ellas es muerte? ¿O hay algo que decís, no, pero esto lo quiero y me gusta tanto y no lo hago, pero, ¿no? Como el gatito, ¿no? Lo mismo, está ahí el pecado. No, de repente no lo hago así tan abiertamente porque quedaría pegado y todo, pero lo tengo ahí, lo mimoseo un poco. El fin de ellas es muerte, es así. ¿Querés vivirlo eso? ¿Querés arriesgarte a eso? Porque es una opción, ¿eh? O sea, Dios no pierde nada, por decirlo de alguna manera. El que perdés sos vos. Dios está en su gloria, lleno de gozo. Es una opción vivir en la carne. ¿Querés vivir en la carne? ¿Querés sufrir esto? ¿La muerte? Bueno, como dice, ¿no? Nos pone, delante de ustedes pongo la vida y la muerte. Elijan la vida para que vivan. El Espíritu Santo es lo que nos trajo viva y es un nuevo apelativo para nosotros. Apela de vuelta a nuestra voluntad y a nuestra decisión, de vuelta. Dice, andemos también por el Espíritu. Y este andemos es diferente del versículo 16 que vimos. El versículo 16 es seguir un curso determinado, como decíamos, lo del camino, ¿no? ¿Qué camino de vida voy a andar? Este es otro verbo griego, stoichmen, algo así. No me pidan que pronuncie griego, pero más o menos. Que significa hallarse o situarse en una fila o una hilera, uno detrás de otro o uno al lado del otro. Y qué interesante, hermano, porque es el Espíritu Santo el que va y yo soy el que tengo que ir con él, ¿no? Pero no voy solo, sino que mis hermanos también van ahí. Todos nosotros somos llamados a estar caminando de esa manera. No sé si en fila o en grupo, en hilera, como sea, pero siguiendo la guía segura y clara del Espíritu, que es Dios, que vive en nosotros, que es una persona, como decimos, no es una influencia. ¿Puede el Espíritu contradecirse? No, es Dios y es una persona. Y es el mismo Espíritu que habita en cada uno de nosotros los creyentes.
Y entonces qué bueno que podemos decidir cada uno individualmente, voy a ir a donde el Espíritu me guía, ¿no? Voy a hacer mi caminar. Mi camino de a pie en la vida va a ser siguiendo el Espíritu. Pero también voy a ir junto con mis hermanos. Voy a ir en esa fila, siguiendo los pasos del Espíritu Santo, que es el que el Maestro nos dejó, el Consolador, el que mandó en representación para que estuviera con nosotros. Versículo 26 dice, termina el pasaje señalando que el dejar la carne, darle preferencia al Espíritu, solucionaría el tema que ellos estaban viviendo en aquel entonces. Dice que se hacían vanagloriosos, la vanagloria personal. Comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros si no buscáis gloria que viene del Dios único, le decía el Señor Jesús a los fariseos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. La vanagloria es la búsqueda de la exaltación personal, el deseo de que yo sea el centro de todo. Y eso termina irritando a los hermanos. Dice que no nos irritemos unos a otros. Dice que provocándonos, irritándonos unos a otros. El fuerte que irrita al otro, el que lo hace enojar. Eso no está bien. No es, estuvo mal porque se enojó. No. Y vos que lo hiciste enojar, no estás mal, claro. No caigamos en esto, en hacer irritar a los demás. Y tampoco envidiar el otro que de repente como que no tiene, entre comillas, fuerza como para irritar al otro, pero sí lo envidia. Bueno, tampoco está bien, peca de la misma manera. Así andaban los Gálatas. Pero no andemos así nosotros, hermanos. Andemos en el Espíritu. Conclusión, finalizando, andemos en el Espíritu, siguiendo, eligiendo, decidiendo seguir mi camino por la guía del Espíritu y no por lo que mis pasiones digan. Y caminemos por el Espíritu, en comunidad junto con mis hermanos, hacia la gloria que Él tiene para nosotros. Que así sea.